Iniciaré explicando la anatomía de la nefrona. La nefrona comienza con una estructura hueca en forma de bola conocida como la cápsula de Bowman, que va a albergar en su interior un conjunto o red de capilares en forma de esfera conocida como el glomérulo. El endotelio del glomérulo se va a fundir con el epitelio de la cápsula de Bowman de tal manera que el líquido pueda salir desde los capilares hacia la luz del túbulo directamente. En conjunto, la cápsula de Bowman con el glomérulo se conocen como corpúsculo renal. Le sigue el túbulo proximal y luego el asa de Henle. El asa de Henle se introduce y sale también de la médula renal. Tenemos una porción o rama descendente fina y una rama ascendente con dos porciones, una porción fina y una porción gruesa, seguida del túbulo distal. Los túbulos distales de hasta 8 nefronas van a drenar en un mismo conducto colector. Tanto el túbulo distal como el conducto colector se conocen en conjunto como nefrona distal. Los conductos colectores van a salir de la corteza a través de la médula y van a drenar en la pelvis renal. Desde la pelvis renal, el líquido filtrado y modificado, llamado ahora orina, va a fluir hacia el uréter para ser excretado. Asimismo, la nefrona hace la unidad funcional del riñón posee una alta vascularización. La sangre fluye a través de la arteria renal. De ahí se dirige hacia las arterias más pequeñas y luego hacia las arteriolas. Entonces, la sangre va desde la arteria aferente hacia una red de capilares en forma de esfera conocida como glomérulo que se encuentra rodeada por la cápsula de Bowman en el corpúsculo renal. Desde ahí, a través de la arteria eferente, hacia los capilares peritubulares, que van a rodear los túbulos de la nefrona en los diferentes niveles. Estos van a formar pequeñas vénulas y venas que se van a dirigir hacia la vena renal. La función del sistema porta renal es el principal lugar importante en el que se filtra el líquido de la sangre hacia la luz de la nefrona. Esto a nivel de los capilares glomerulares. Y luego se va a reabsorber este líquido del túbulo de regreso a la sangre en los capilares peritubulares. Como ya sabemos, cada día 180 litros de filtrado pasan desde los capilares glomerulares hacia los túbulos de las nefronas. De estos 180 litros, solamente el 1,5 litros están destinados a excretarse a través de la formación de orina, lo que se traduce en que el 99% debe reabsorberse y solo el 1% debe excretarse. La mayor parte de la reabsorción se produce a nivel del túbulo proximal. También existe una reabsorción a nivel del túbulo distal, pero esta en una cantidad relativamente menor en comparación con la parte proximal. La reabsorción a nivel distal es una reabsorción muy importante pues es selectiva, que quiere decir que solo iones y agua que son necesarios para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo van a ser reabsorbidos. Existen sustancias como la glucosa y los intermediarios del ciclo del ácido cítrico que van a ser filtrados hacia el líquido tubular. Sin embargo, a nivel del túbulo proximal, las células del epitelio tubular los van a reabsorber efectivamente. La respuesta radica en por qué filtrar 180 litros y no solamente el 1,5 litros que van a ser excretados. Esto por dos motivos importantes. El primero, porque muchas sustancias extrañas de nuestro cuerpo van a pasar al filtrado glomerular. Todas las sustancias que se encuentran a nivel de la luz tubular están destinadas a ser excretadas, evitando así que estas toxinas se acumulen en nuestro organismo y provoquen daños que alteren el equilibrio. La segunda respuesta, por la cual es importante la alta tasa de filtración glomerular, es porque va a simplificar la regulación tanto de iones y de solutos, puesto a que a nivel distal, aquellas cantidades que son necesarias para mantener el equilibrio de nuestro organismo
van a ser reabsorbidas tanto de iones como de agua. Sin embargo, si estas cantidades no son necesarias, van a ser excretadas a través de la formación de orina. Ahora veremos los tipos de reabsorción. Para que se dé la mayor reabsorción de todas las sustancias y de agua a nivel renal, necesitan de un transporte activo. ¿A qué nos referimos con transporte activo? A un transporte a través de una membrana celular que va de un medio de menor concentración a un medio de mayor concentración, y para ello necesita de una moneda energética que es el ATP. Para que exista la reabsorción de iones y agua desde la luz tubular hacia el líquido extracelular, las células del epitelio tubular necesitan crear gradientes de concentración o electroquímicos que permitan este proceso. Y el agua va a seguir por ósmosis a la concentración de solutos a lo largo de este proceso de reabsorción. A continuación les voy a mostrar una figura en la que tendrán una visión general de cómo se produce el mecanismo de reabsorción renal. Primeramente, el sodio se transporta activamente desde la luz tubular hacia el líquido extracelular. A su vez, los aniones van a seguir por vía transcelular o por vía paracelular al sodio con carga positiva, dejando así en la luz tubular un líquido diluido y en el líquido extracelular una mayor concentración de solutos. Como respuesta a ello, el agua seguirá por ósmosis o por vía paracelular a la mayor concentración de solutos de líquido extracelular. En el líquido tubular va a concentrarse iones como el potasio, el calcio y la urea. Estos pueden a su vez ser reabsorbidos hacia el líquido extracelular siempre que las membranas y las uniones celulares se lo permitan. Asimismo, en la reabsorción tenemos los dos tipos de transporte, el transporte transepitelial, transcelular o epitelial, y el transporte paracelular. El transporte transepitelial se refiere a un transporte a través de la membrana tanto apical como vasolateral. En este tipo de transporte es muy importante los gradientes de concentración, puesto que estos van a definir el mecanismo de transporte. Si los solutos se mueven a favor de un gradiente de concentración, el mecanismo de transporte será a través de canales permeables abiertos o transportadores de difusión facilitada. Caso contrario, si los solutos se mueven en contra del gradiente de concentración, el mecanismo de transporte se cumplirá a través de un transporte activo que puede ser primario o secundario. Y el transporte paracelular, que es a través de las uniones de las células adyacentes del epitelio tubular. El primer tipo de transporte, el transporte activo del sodio. El transporte del sodio es la fuerza motriz para la mayor parte de la reabsorción a nivel renal. Como sabemos, en un principio, la concentración del filtrado es similar a la concentración del plasma. Sin embargo, existe una mayor cantidad de sodio en el filtrado glomerular en comparación con el sodio que se encuentra en el citosol de la célula del túbulo proximal. Esto es muy importante, puesto que la gran concentración a nivel tubular, de la luz tubular, va a permitir que este sodio, mediante canales permeables abiertos para él, traspasen hacia el citosol de la célula mediante una difusión facilitada. Una vez dentro de la célula, este sodio se dirige hacia la membrana vasolateral, en donde a través de un mecanismo de transporte activo, utilizando la ATP-ASA sodio-potasio, se va a dirigir hacia el líquido extracelular en intercambio con el potasio, que ingresará hacia el citosol de la célula. Asimismo, un canal permeable abierto para el potasio va a impedir que éste se acumule dentro de la célula y lo va a redirigir hacia el intersticio. Como resultado de este mecanismo tenemos una reabsorción activa del sodio
a nivel del epitelio tubular. El transporte activo secundario. El cotransporte con el sodio es el principal mecanismo por el cual sustancias como la glucosa, aminoácidos, metabolitos orgánicos, fósforo, sulfato, lactato, van a ser reabsorbidos a nivel renal. En este caso les voy a indicar el mecanismo de cotransporte de sodio-glucosa. En la membrana apical de la célula tubular va a existir un cotransportador, conocido o llamado SGLT, que va a permitir que la glucosa ingrese a ese citosol celular en contra de un gradiente de concentración, aprovechando la energía del sodio que se va a mover siguiendo su gradiente electroquímico. Una vez dentro, la glucosa y el sodio se van a dirigir hacia las membranas vasolaterales. El sodio, por su parte, a través de la ATPasa sodio-potasio, se va a dirigir hacia el líquido intersticial en intercambio con el potasio, que va a ingresar hacia el citosol celular. Nuevamente, un canal abierto permeable para el potasio lo va a dirigir hacia el intersticio. Por su parte, la glucosa en la membrana vasolateral va a utilizar un transportador de difusión facilitada llamado GLUT2, quien le permitirá salir hacia el líquido extracelular. Como resultado, obtenemos una reabsorción activa secundaria de glucosa y de sodio. Existen muchas sustancias que utilizan ese tipo de transporte, como yo lo había mencionado. Sin embargo, también existen cotransportadores de la membrana apical que en lugar del sodio utilizan el hidrógeno como cotransportador. La reabsorción pasiva de la urea. A nivel de las células del túbulo proximal no existen transportadores que cumplan con un mecanismo de transporte activo para la urea. Esta se va a reabsorber de manera facilitada mediante un mecanismo de difusión facilitada. Para ello es necesario crear un gradiente de concentración de la urea. ¿Cómo se crea este gradiente de concentración? De la siguiente manera. Una vez que se reabsorbe el sodio y la mayor parte de los solutos hacia el líquido extracelular, el sodio va a seguir por ósmosis o por vía paracelular a la mayor concentración que sería en el líquido extracelular de los solutos reabsorbidos, dejando así en el filtrado glomerular una cantidad de urea aumentada en comparación con el volumen. Una vez que se ha establecido este gradiente electroquímico dentro del filtrado glomerular, un transportador de difusión facilitada de la membrana apical de la célula del túbulo proximal va a permitir que esta urea se dirija hacia el interior de la célula. Una vez dentro, esta se va a redirigir hacia la membrana vasolateral, en donde nuevamente un transportador de difusión facilitada lo va a dirigir hacia el líquido extracelular. Como consecuencia de ello, tenemos la reabsorción pasiva de la urea, siempre y cuando se cree este gradiente de concentración a nivel del filtrado glomerular. Y finalmente, la endocitosis de las proteínas plasmáticas. En el filtrado glomerular no se filtran proteínas de gran tamaño, puesto que la barrera de filtración va a ser un gran inhibidor para que se filtren. Sin embargo, pequeñas proteínas y péptidos van a traspasar estas barreras de filtración y van a encontrarse en el filtrado de la luz tubular. Estas proteínas pequeñas o péptidos son lo demasiado grandes como para atravesar mediante transportadores o canales permeables abiertos a través de la membrana apical de la célula tubular. Es por ello que se cumple aquí un mecanismo de endocitosis. Una vez dentro del citosol celular, las proteínas
se dirigen hacia los lisosomas para disgregarse en aminoácidos. Científicamente, se ha estudiado el tipo de receptor de la membrana apical que es responsable de esta endocitosis, conocido como la megalina, a quien no solamente se le atribuye la función de transportador de las proteínas, sino que también se le atribuye una función de captación celular de las hormonas esteroideas y también de las vitaminas liposolubles. Una vez desgregados en los lisosomas las proteínas, estos aminoácidos se dirigen hacia la membrana basolateral, en donde mediante un transportador de aminoácidos o canales permeables abiertos de aminoácidos se van a dirigir hacia el líquido extracelular, obteniendo así finalmente una reabsorción de proteínas plasmáticas a través de la conversión en aminoácidos. Es así que todos estos mecanismos de reabsorción se cumplen en los diferentes niveles de la nefrona. Asimismo, en los diferentes niveles como el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal, tenemos la reabsorción activa y pasiva de gran cantidad de solutos y de agua, como por ejemplo en la primera porción del túbulo proximal se absorben efectivamente sodio, glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Asimismo, en la segunda porción, el cloro. En el asa de Henle, por su parte, en la porción descendente se reabsorben la urea, el sodio y el agua en un 20%. En la porción ascendente fina encontramos de que la reabsorción del agua es casi impermeable, es impermeable al agua. Y en la porción ascendente gruesa se reabsorbe sodio, cloro en un 25%, el potasio, el calcio, el bicarbonato y el magnesio. En el túbulo distal a nivel de la mácula densa, en el aparato yuxtaglomerular, lo que se reabsorbe efectivamente es el sodio, el cloro y el potasio. Esto ha sido todo con respecto al video de la anatomía de la nefrona y la reabsorción a nivel renal del filtrado glomerular. Gracias por prestar su atención.